Cosa que no. Porque el día es lunes, pues si lo vamos a comer mañana. Bien. Ahora estoy como propiamente un moderador, ¿no? Qué libertad se siente en esta situación. Me es grato introducir esta segunda mesa de este seminario sobre institucionalismo jurídico, que se va a enfocar en lo que podríamos denominar el institucionalismo anglosajón o más bien norteamericano, ¿no? Así que dejo con ustedes primero que nada a Diego Gil. Bueno, ¿se escucha o sí? Bueno, parto por agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en particular a Pablo por invitarnos a conversar sobre este tema. Me parece súper importante que tengamos más instancias como esta en las que hablemos sobre metodología de análisis jurídico, que yo creo que no es algo frecuente. Así que aplaudo la invitación y ojalá que esto siga repitiéndose en el tiempo, idealmente en esta linda ciudad. Parto también por decir que... tengo 15 minutos, ¿cierto? 20, ok. Parto por decir que las reflexiones que voy a compartir hoy vienen influidas principalmente por lo que yo aprendí haciendo mi doctorado en el contexto académico de los Estados Unidos, sobre todo en la tradición sociojurídica, o que se llama la tradición de Law and Society en particular en Estados Unidos. Así que muchas de las referencias que voy a hacer vienen desde ese aprendizaje, que creo que es bastante distinto en varios sentidos a lo que se expuso en los paneles anteriores. Y parto también por decir que estas reflexiones no pretenden defender la hegemonía de una cierta visión metodológica de análisis jurídico. Yo creo que crecientemente las facultades de Derecho del país se enfrentan a un escenario de heterogeneidad metodológica, que de hecho es ciertamente el escenario yo diría, la mayoría de las facultades de Derecho en los Estados Unidos. Desde aproximadamente los años 70, esto lo comentaba un poco en nuestra sesión de la mañana, en Estados Unidos al menos ya no es posible hablar de un paradigma dominante de análisis jurídico. El último gran paradigma dominante fue el legal process, ¿cierto? La forma de análisis del proceso legal. Y desde los 70, las formas de análisis, la metodología se dispersó, digamos. Ya no hay un paradigma de análisis. Y los cuerpos de profesores en las facultades de Derecho en Estados Unidos reflejan esa situación. O sea, hay personas haciendo análisis económico del derecho, sociológico del derecho. En Stanford creo que alguna vez conté que de los últimos 12 profesores, 8 de los últimos 12 profesores contratados, 8 tenían un doctorado en alguna disciplina distinta de derecho. Hay una que tiene un doctorado en física, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que en nuestra tradición sigue habiendo una que se dedica a patente, por eso el vínculo. Pero yo creo que en nuestra tradición, la tradición continental, sigue habiendo un cierto grado de hegemonía de lo que uno podría llamar la dogmática jurídica. Pero yo creo que se han abierto espacios relevantes para el uso de otros tipos de metodología. Yo creo que eso me parece una evolución real y positiva, digamos. Yo no quisiera estamos en una conferencia sobre institucionalismo jurídico, no quiero hacer un análisis normativo del institucionalismo jurídico, sería una contradicción. Así que parto de la premisa de que esto está pasando, que probablemente va a crecer. O sea, la fragmentación metodológica de nuestras facultades va a crecer, así como ha crecido en varias partes del mundo, quizá el caso no en los niveles extremos de Estados Unidos, pero creo que va a crecer. Y también digo, mi corazoncito, mi lado más normativista, digamos, yo me parece algo positivo. En fin, parto diciendo eso. Lo que yo sí quiero presentar es
exponer algunas ideas sobre un enfoque de análisis que creo que está subrepresentado en la Academia Jurídica Nacional y que yo creo que debiera tener un espacio bastante mayor, especialmente en el ámbito del derecho público. Así que lo que voy a hacer, voy a presentar algunas ideas de lo que yo creo que están en el núcleo de esta perspectiva de análisis, algunas con cierta sobreposición con algunas ideas que ya se presentaron. Me voy a centrar fundamentalmente en el ámbito del derecho público, primero porque es mi área de relativa expertise, si es que tengo alguna, y segundo porque creo que el ámbito es el ámbito en el cual estas perspectivas de análisis tienen más sentido. Y esta perspectiva, estas perspectivas sobre las que voy a exponer son dos, una perspectiva institucionalista y una perspectiva sociojurídica. Yo creo que uno puede pensar en que son dos perspectivas distintas, pero al menos en la tradición de la cual yo voy a hablar, a la que me referí al principio, yo creo que no hay nadie que en el ámbito del derecho público haga análisis sociojurídico que no se reconozca también como alguien institucionalista. O sea, por eso no quiero defender necesariamente que son dos perspectivas distintas o iguales, sino que simplemente decir que son dos perspectivas al menos complementarias, digamos, y que son aquellas que creo yo están súper representadas y sobre las cuales deberíamos profundizar más. Estas perspectivas de análisis yo creo que debería entenderlas como una reacción a otros enfoques de análisis jurídicos que al menos en la tradición continental son bastante más dominantes. Y aquí voy a hablar de algunos enfoques no necesariamente relacionados con una metateoría de análisis, sino que me estoy refiriendo simplemente a mi propia observación, informada por algunos autores, de lo que en general los profesores de Derecho en la tradición continental hacen o creen hacer. Uno de esos enfoques que es dominante es lo que Edward Rubin, autor que algunos leímos en la mañana, discutimos en la mañana, y sobre el cual voy a hacer algunas referencias, llama el enfoque coherentista. Yo creo que eso no es una palabra que existe. Samuel probablemente me va a retar después de la presentación, pero bueno, así es mi traducción, ¿cómo se llama? El anglicismo. De acuerdo al enfoque coherentista, el derecho representa un sistema coherente de reglas. Entonces, quien toma este enfoque al hacer análisis jurídico, se enfoca en demostrar o intenta demostrar que la solución a un problema del funcionamiento del derecho es consistente con cierta lógica del sistema jurídico en su totalidad. Y esa, creo yo, ha sido la lógica tradicional del análisis del derecho civil en la tradición continental y del common law en la tradición anglosajona. Y el common law en general, cuando uno habla de common law, se refiere a los precedentes judiciales de las principales ramas del derecho civil. Eso es lo que se entiende comúnmente como common law en Estados Unidos. O sea, responsabilidad extracontractual, contratos, propiedades, etc. O sea, similar a lo que nosotros llamamos derecho civil. Este enfoque metodológico tiene ciertas características particulares. En primer lugar, se concentra casi exclusivamente en el análisis de lo que dicen las cortes. O sea, es un enfoque cortecéntrico, ¿cierto? Y una buena parte, yo creo que los profesores de Derecho en nuestra tradición, y también algunos en la tradición anglosajona, creen que el rol de un profesor de Derecho, de un investigador en el ámbito del derecho, es analizar lo que hacen las cortes. Segundo, tiene una mirada relativamente estrecha del tipo de actos del contenido del derecho. Y el foco está en las reglas que están contenidas en algún texto legal. Y tercero, el énfasis está en la consistencia, es decir, en demostrar que una solución a un problema interpretativo originado en la práctica de las Cortes es consistente con la estructura general del derecho. Y ahí el foco está más bien en describir que evaluar. Y yo creo que ahí esto, un poco ahí hago referencia a lo que mencionaba Samuel antes, de que el sistema jurídico tiene ciertas propiedades y la idea es desarrollar esas propiedades, digamos, ante cualquier problema interpretativo que muestre la práctica en algún área del derecho. Yo creo que ese es el enfoque que uno podría llamar coherentista, o que se enfoca en la coherencia del sistema jurídico. Y yo creo que buena parte de los profesores de Derecho entienden su rol como ayudar a que la práctica jurídica sea consistente. Eso es lo que muchos en nuestra tradición creo que intentan hacer o creen que es su rol, digamos, profesional. El segundo enfoque
que creo que también ha sido dominante, y esto también parte de la observación de lo que hacen los profesores de Derecho, el enfoque que uno podría llamar normativismo. Y aquí creo que la palabra normativismo, voy a hacer definir este enfoque como algo distinto a lo que en el panel anterior hablaron de normativismo. Y este tipo de análisis lo que intenta vincular es hacer análisis jurídico, vincular el análisis jurídico con ciertos ideales normativos predefinidos. Entonces, en el fondo, lo que hace el jurista aquí es determinar en qué medida cierta área del derecho, el área de su especialidad, es consistente con ciertos principios o valores que debieran orientar el funcionamiento del derecho en ese sector particular de la realidad jurídica. La diferencia entre el enfoque más que le da primacía a la coherencia con el enfoque más normativista, yo creo que son más o menos simples de ver. El normativismo tiene un ámbito de análisis mayor al del coherentismo, no se centra solamente en las decisiones de los tribunales de justicia. Su unidad de análisis, sin embargo, es relativamente similar, conjunto de reglas, un sistema regulatorio de algún sector de la realidad jurídica, pero el énfasis es distinto, porque lo que se busca más que la consistencia interna es la consistencia entre un determinado sistema de reglas y ciertos valores normativos. El fin último, yo creo que de alguien que hace análisis más normativo, es evaluar más que describir. Yo creo que la perspectiva institucionalista y sociojurídica dan cuenta de alguna insuficiencia importante en estos enfoques dominantes. La insuficiencia del modelo coherentista, de acuerdo a estas perspectivas que estoy tratando de presentar y defender, tiene relación con el hecho de que su objetivo y unidad de análisis no dan cuenta de la complejidad de la institucionalidad del derecho contemporáneo, en particular el derecho público. Y esa complejidad, creo yo, viene dada principalmente por el dramático crecimiento del Estado administrativo durante el siglo XX en muchos países del mundo, sobre todo países desarrollados, que es quizá el fenómeno jurídico de mayor relevancia social ocurrido en el siglo XX. Y ese crecimiento, y esto lo explica creo bien Rubin, no en el artículo que leímos en la mañana, pero en otro, ese crecimiento creo hace problemático decir que el derecho es un sistema lógico y coherente de reglas. Uno de los aspectos claves del Estado administrativo moderno es que utiliza el derecho para implementar políticas en un ámbito numeroso de sectores de la realidad social. Y los aspectos comunes de esos instrumentos jurídicos utilizados son probablemente pocos y probablemente solamente relevante un análisis formalista del derecho. En ese contexto, la pregunta más importante, más que tratar de determinar cuáles son los aspectos, las reglas comunes, los principios comunes de esa estructura regulatoria, comienza a ser si determinada legislación o regulación está consiguiendo los resultados que el Estado administrativo se había puesto. Y en el análisis jurídico aquí necesita definir cuáles son los objetivos de la legislación o regulación establecida. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados para alcanzar esos objetivos y en qué medida la implementación de esos instrumentos está dando los resultados esperados? La insuficiencia del... La insuficiencia del enfoque normativista dice relación con este segundo enfoque dominante, dice relación con no tomar en cuenta adecuadamente que la realidad social y jurídica es institucionalmente mediada. Es decir, entre el acto de creación del derecho y determinados valores morales que inspiraron esa creación, existen procesos institucionales complejos. Por lo tanto, un análisis jurídico enfocado en definir los principios morales que deben influir en la regulación no nos dice mucho respecto del tipo de procedimientos institucionales que efectivamente van a conseguir que esos principios morales se cumplan. Pienso, por ejemplo, en la discusión sobre derechos sociales. ¿Es mejor? ¿Aló? ¿Qué no se apaga? No se apaga. Ahí sí, dale. Ya. Muchos documentos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos han señalado que una dimensión relevante, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que un aspecto que he investigado, es la ubicación de las viviendas sociales garantizadas por el gobierno. Pero ¿cómo el gobierno puede lograr que la ubicación de esas viviendas sociales sea adecuada? Definir los estándares normativos contenidos en un derecho social no determina necesariamente el tipo de instrumentos jurídicos que uno necesita para cumplir con esos estándares. Para ello es necesario examinar los regímenes institucionales disponibles para lograr ese objetivo y ver su rendimiento
comparado, parafraseando a Neil Comesar, a un autor que creo que Guillermo va a desarrollar en su ponencia, vivimos en un mundo de alternativas institucionales imperfectas. Y el análisis jurídico debiera dar cuenta de esas alternativas y examinar en qué medida la implementación de una trae más beneficios y menos costos que la otra. ¿Cómo el análisis jurídico puede dar cuenta de las insuficiencias de los enfoques comentados, de este enfoque más enfocado en la coherencia y el enfoque normativista? Una respuesta, creo yo, adoptando una perspectiva institucional y sociojurídica. ¿En qué consiste el análisis, el énfasis institucional en el análisis jurídico? El análisis del derecho tiene que ser realizado dando cuenta de su contexto institucional. Ese es como el aspecto, creo yo, nuclear. No existen, para análisis institucionalista, al menos la tradición desde la tradición de la que estoy hablando yo, no existen decisiones o instituciones ideales u óptimas, sino más bien alternativas imperfectas que deben ser analizadas comparativamente. Por ejemplo, ni el mercado ni el Estado por sí mismo constituyen respuestas definitivas a problemas de provisión de servicios públicos. Toda decisión institucional lleva inherentemente trade-offs. Dar cuenta de esos trade-offs, de esas disyuntivas, es una tarea particularmente relevante para el análisis jurídico, creo yo. Una perspectiva institucional tiene una mirada amplia del contenido de la práctica jurídica, incluyendo reglas, normas sociales, distribución de recursos, etc. Su objeto de análisis es mayor que en los enfoques previamente presentados. Y una pregunta clave para el análisis institucional del derecho, particularmente en el contexto del Estado administrativo contemporáneo, es en qué medida regulaciones o políticas establecidas a través del proceso político son implementadas por agencias administrativas. Esa, creo yo, es una línea de investigación particularmente relevante, aunque escasamente explorada por la Academia Nacional. El enfoque aquí, como se ve, es más bien la acción administrativa más que las decisiones de los tribunales, independientemente de que esas decisiones también puedan ser analizadas con una perspectiva institucional. ¿Cuál es el énfasis sociojurídico en el análisis jurídico que estoy proponiendo? Un análisis institucional puede terminar en un ejercicio puramente abstracto y así quizás pecar de similares vicios a los que se identificaron en los enfoques dominantes, si no adopta una perspectiva decisivamente sociojurídica. Una perspectiva sociojurídica se caracteriza por enfocarse en el funcionamiento real de instituciones jurídicas, lo que ya se mencionó como el derecho en la acción, the law in action, y no solamente the law on the books, el derecho a los libros. Para ello se requiere recolectar información sobre el diseño e implementación de los arreglos institucionales que uno esté estudiando. La pregunta es en qué medida esos arreglos institucionales alteran el comportamiento social en la dirección o no en que se suponía debían hacerlo. Y para ello el análisis sociojurídico se sirve de las teorías y métodos de las ciencias sociales. En consecuencia, adoptar una perspectiva de análisis institucional y sociojurídica requiere, creo yo, utilizar el lenguaje de las ciencias sociales. Los estudios empíricos del derecho se han tornado una tendencia muy relevante en el mundo anglosajón y crecientemente en algunos países de la tradición continental. Esta perspectiva institucionalista y sociojurídica de análisis tiene ciertos puntos en común con otra forma bastante dominante de análisis jurídico en el mundo anglosajón, que es el análisis económico del derecho. Corriente de pensamiento que en el ámbito del derecho público conocido como public choice, la teoría del public choice. Para el public choice, el análisis jurídico también debe dar cuenta del contexto institucional en que opera el derecho, y ahí está su similitud. Es decir, el public choice como método de análisis no pretende examinar el derecho como un sistema coherente y consciente de reglas, ni tampoco evaluarlo necesariamente de acuerdo a ciertos estándares normativos. El public choice parte de la premisa que los resultados de determinados arreglos institucionales son funcionales al comportamiento autointeresado de determinados agentes. La teoría asume, entonces, que ciertos actores actúan racional y estratégicamente para alcanzar ciertos resultados. Así, el derecho funcionaría de acuerdo a los mandatos de los grupos el derecho sería funcional a los mandatos de los grupos de interés con mayor poder. Por eso, como el derecho en general es funcional a los mandatos de los grupos de interés con mayor poder, a costa del bienestar de la población general, el public choice ha sido reconocido como un movimiento intelectual que propone eliminar la intervención estatal sobre la economía. Digamos. Esa ha sido como la conclusión de su análisis institucional. Yo creo que el problema del public choice, a pesar de que tiene ciertas similitudes con la perspectiva institucionalista, sociojurídica, es que adopta la primera perspectiva, una perspectiva
institucionalista. Es sensible al contexto institucional, pero no sociojurídica. Efectivamente, muchas veces la legislación o regulación o incluso decisiones judiciales pueden terminar sirviendo la agenda de determinados grupos de interés. Esa es una hipótesis, creo yo, que el análisis del derecho público no puede evitar, que ciertos arreglos institucionales sirven en la agenda de grupos de interés. Pero esa es una hipótesis, no una conclusión definitiva. Y para saberlo, necesitamos adoptar una perspectiva institucionalista sociojurídica. Aquí hago el énfasis en lo sociojurídico, en recolectar información empírica de forma sistemática para determinar si el origen o la implementación de determinado sistema regulatorio confirma o no esa hipótesis. En fin, yo creo que para concluir, ya estoy en el tiempo, me parece esta un programa de análisis particularmente interesante y claramente subrepresentado en los métodos dominantes de análisis del derecho público. Y se me ocurre un montón de preguntas, creo yo, a las cuales una perspectiva de este tipo sería completamente pertinente, digamos. Así que yo espero que la conversación que tengamos hoy día la podamos seguir más adelante y quizás ir desarrollando más preguntas que con esta perspectiva sea útil responder. Gracias. Dejo con ustedes finalmente a Guillermo Jiménez. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a Pablo y a la Universidad Austral. Siempre es un honor venir a disfrutar de la infraestructura física de la universidad, pero sobre todo la calidad o la seriedad con que se toma la actividad académica. Eso es bien notable, es bien único. Y ojalá que lo puedan preservar. Hay pocas maneras más engañosas de presentar el tema de este seminario que ese rompecabezas que calza perfectamente cada una de las piezas. Uno de los problemas que tenemos con el institucionalismo jurídico es que no sabemos bien qué significa y pareciera que para cada uno de nosotros significa algo distinto y las piezas, la verdad es que no calzan tan claramente. Mi propio interés por el institucionalismo ha sido completamente circunstancial. A propósito de mis estudios de doctorado, que tenía como propósito examinar la Contraloría General de la República como una organización clave en el derecho público chileno, me topé con esta aproximación al derecho que resultó ser útil, instrumentalmente valiosa para llevar a cabo esta concreta tarea de analizar esta organización. Entonces, no es que yo haya tenido un interés en la teoría institucional, sino que el interés en la resolución de un problema me llevó sorprendentemente, por razones pragmáticas, a usar esta teoría. Mi presentación hoy día tiene por objeto ofrecerles una revisión panorámica, aunque estemos bien en familia, pero ofrecer una visión panorámica de conceptos y discusiones que se han desarrollado en la última década, la última par de décadas, diría yo, en el derecho público de Estados Unidos y el Reino Unido. Como ustedes van a ver, voy a ofrecer más bien una descripción y no necesariamente una adhesión al institucionalismo, como he entendido, creo yo, en el mundo angloamericano. Mi exposición se va a dividir en dos partes. La primera parte tiene por objeto presentar una serie de conceptos o un aparato conceptual que yo creo que es clave para entender esta aproximación al derecho público. Y en la segunda parte quiero dar 3 ejemplos de trabajos en concreto que han aplicado con distintos grados de prestigio, pero con distintos grados más bien de efectividad, la perspectiva institucional. ¿Okay? Van a ser tres casos concretos, 2 de Estados Unidos y 1 del Reino Unido. En las conclusiones espero ofrecer discutir algunas lecciones, creo yo, que uno puede sacar de esta revisión de la literatura. El primer concepto central, creo yo, para poder entender el análisis institucional del derecho, es más bien una distinción. Es la distinción entre forma y sustancia, o la distinción entre estructura y valores sustantivos. Gran parte de las discusiones modernas sobre el derecho giran en torno a un examen de fines sustantivos tales como la eficiencia, la propiedad, la dignidad, la justicia social o la igualdad.
Y el punto de partida de la teoría institucional es justamente una reacción frente a esa realidad. Una reacción frente a la concentración de interés en fines sustantivos. Los teóricos institucionalistas afirman que el examen conceptual de estas categorías es insuficiente. Según ellos, es esencial examinar no solo estos fines sustantivos, sino que las estructuras que hacen posible la realización de esos valores o que permiten reconciliarlos cuando ellos estén en conflicto. En otras palabras, para esta aproximación, el estudio de estructuras y procesos institucionales es tan importante como para la teoría política y jurídica como concentrarse en valores sociales y políticos sustantivos. Un autor, por ejemplo, afirma que estos valores no son autoejecutables. Los valores sustantivos no son autoejecutables. Otro autor de esta misma tradición, Neil Comeser, abre su famoso estudio sosteniendo que las formas de legislación o política específica no se deducen directamente de alguna meta social dada. Él dice, estoy citando acá, la naturaleza de las estructuras gubernamentales a través de las cuales las decisiones se adoptan es críticamente importante para el contenido real de esas decisiones, algo que yo creo que insinuó o explicó Diego recién. Comeser argumenta que la elección de metas sociales valiosas es tan importante como la elección de las instituciones mediante las cuales se realizan esas metas. Déjenme aclarar una cosa previa, porque la noción de institución, si uno revisa la literatura económica, sociológica y jurídica y política, se da cuenta que la noción de institución es ampliamente usada en una serie de contextos y disciplinas distintas y su significado es bastante ambiguo y de hecho hoy día nos hemos encontrado con ese problema. Habitualmente, por ejemplo, la idea de institución incluye tanto valores como estructuras y procedimientos. Solo para darle una definición de un par de autores que han escrito algo relevante sobre instituciones en el último tiempo en el ámbito del derecho, permítanos darle una definición. Estos autores definen institución como reglas y procedimientos que son creadas, comunicadas y que se hacen cumplir mediante canales que son ampliamente aceptados. Entonces, incluyen tanto reglas como procedimientos. Estos autores, y no es una excepción en la literatura, utilizan una noción amplia de instituciones que incluye tanto reglas sustantivas de propiedad, por ejemplo, o de discriminación, como los organismos y procedimientos creados para crearlas y hacerlas cumplir. Los autores que definen como institucionalistas, en cambio, entienden instituciones de manera mucho más estrecha. El autor que ya he citado, Neil Comeser, las define como procesos de toma de decisión social de larga escala. Mercados, comunidades, procesos políticos y los tribunales. El foco, entonces, para este punto de vista, está puesto en organizaciones y procesos. Esas categorías son usualmente son desarrolladas con más especificidad. Por ejemplo, comparando distintos procesos políticos, como el proceso administrativo, el proceso legislativo y procesos de toma de decisión, por ejemplo, a nivel local o municipal, o bien comparando distintos tipos de tribunales o distintos tipos de procesos de toma de decisiones judiciales. ¿Okay? Entonces, un concepto de instituciones bastante estrecho. Entonces, la primera distinción clave es la distinción entre forma y sustancia. La segunda noción clave, creo yo, para entender el institucionalismo jurídico tal como lo entiendo yo, es la idea de competencia o capacidad institucional. Es una noción que uno se encuentra repetidamente cuando uno revisa este tipo de literatura. Esta idea incluye cuestiones tales como características institucionales tales como independencia o dependencia de estas instituciones, la idea de competencia técnica, la idea de capacidad la capacidad que tienen estas instituciones para acceder a información y la capacidad que tienen para acceder a fuentes de información. Jeffrey Joel, un autor británico, explica que la idea de competencia institucional se refiere a la capacidad de un órgano para tomar la decisión pertinente. En el contexto de la revisión judicial de actos gubernamentales,
Por ejemplo, la cuestión que se pregunta es si la estructura y procedimiento de los tribunales los equipan para decidir el asunto mejor que las entidades sometidas a revisión. Y este autor sostiene que los factores que deben tomarse en cuenta al resolver estas preguntas incluyen la experticia o conocimiento o capacidad epistémica de las instituciones en comparación y las capacidades que tienen de acceder a la información, como ya les mencioné. Este concepto, de hecho, no es tan novedoso. Es un concepto que fue central para la tradición del legal process, que fue enormemente influyente en los Estados Unidos entre los años 50 y 70. Desde esta tradición también se concebía el derecho como la interacción entre varias instituciones, cada una de las cuales tiene una especial competencia y procedimientos especiales diseñados a la medida de sus funciones institucionales. Revisando las ideas de uno de los pioneros de esta tradición de pensamiento, Frankfurter, Eskridge y Freyke explican así el sentido original de esta noción de competencia institucional. Ellos dicen lo siguiente: en un gobierno que busca avanzar el interés público, cada órgano tiene una competencia o experticia especial. La clave del buen gobierno no es solo descubrir la mejor política, sino también identificar qué instituciones deberían estar elaborando qué decisiones y cómo las diferentes instituciones pueden colaborar de manera más productiva. Por ejemplo, las agencias administrativas fueron ensalzadas como las instituciones mejor ubicadas para la implementación y la subsiguiente elaboración de los regímenes regulatorios creados por el New Deal. ¿Okay? Entonces, la idea de competencia institucional de tribunales, el gobierno, la burocracia y la legislatura es clave para esta aproximación al derecho. La tercera noción que yo considero que es crucial es la idea que complementa la anterior, es la idea de comparación de alternativas imperfectas, que también mencionó ya Diego. En la escuela de Legal Process que acabo de mencionar, la idea de competencia institucional se desarrolló sobre todo en torno a refinamientos relativos al rol de los tribunales en el sistema político. Un alto foco en lo que hacen las cortes, lo que hacen los jueces, lo que hacen los tribunales. Trabajos como el de Alexander Bickel, Ely o Fuller son, diría yo, extraordinarios logros en el desarrollo de este paradigma de pensamiento. Ellos avanzaron la comprensión que poseemos sobre las características formales y estructurales del proceso adjudicativo, el proceso judicial. Y cómo es posible justificar las tareas que estas instituciones, los tribunales, deben desempeñar controlando otras ramas de gobierno. Sin embargo, el nuevo pensamiento institucional, el que yo estoy presentando ahora, intenta decididamente profundizar la idea de competencia institucional, enfatizando la necesidad de llevar a cabo un análisis institucional comparativo. Una crítica central que hace el nuevo institucionalismo a la escuela de Legal Process es que, si bien sus análisis fueron iluminadores, ellos se centraron en la defensa de una institución, criticando las deficiencias y limitaciones de sus contrapartes. Pero estos análisis fueron ciegos al examen comparativo entre las distintas instituciones, tribunales y legislaturas, por ejemplo. Como consecuencia, el antiguo Legal Process tendió a ofrecer visiones idealizadas de unas instituciones y luego compararla con visiones realistas de las instituciones que estaban comparando. La nueva aproximación institucional, en contraste, intenta ofrecer formas de análisis realistas de todas las instituciones bajo análisis. Se rechaza enfáticamente lo que ellos denominan el análisis institucional asimétrico, es decir, un análisis institucional realista de una institución versus un análisis institucional idealizado de la otra. Su punto de partida, de nuevo como dijo Diego, ojalá que no haya demasiada repetición de lo que hemos dicho, el punto de partida del institucionalismo es que no existen instituciones perfectas. Todas ellas tienen aspectos positivos y responden positivamente a ciertas demandas y poseen ciertas tendencias patológicas en otros contextos. La tarea del analista, por lo tanto, es elegir entre alternativas imperfectas. Y yo diría elegir provisionalmente entre alternativas imperfectas. Solo me quedan otras dos características que voy a ir un poco más rápido para mencionar. La cuarta característica tiene que ver con consideración de efectos sistémicos de las instituciones y procedimientos. Acá hay un giro desde poner el foco en un actor tomando decisiones
un actor individual que toma decisiones hacia la consideración de un tomador de decisión promedio. ¿Ok? O sea, no hay la preocupación de un juez en particular, sino de cómo, por ejemplo, en el caso de la judicatura, de un juez en particular, sino que cómo se comportaría el juez promedio, el juez generalista, por ejemplo, promedio. Esto obviamente tiene que ver con una reacción a la idea de Ronald Dworkin y su concepto de juez de Hércules. Entonces, puede existir un juez que tiene grandes capacidades epistémicas, pero lo importante del análisis institucional no es el juez Hércules, el juez especialmente bien capacitado, sino el juez promedio, el juez real que toma decisiones. Otro punto relacionado con la idea de efectos sistémicos es la importancia de tomar en cuenta los costos de coordinación entre distintos agentes que componen una institución. Y nuevamente, si estamos hablando de la judicatura, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, para adoptar una regla de interpretación jurídica, cómo se puede interpretar la judicatura en los distintos niveles y verticalmente y horizontalmente. O cómo es posible que las distintas agencias administrativas que tienen obviamente ciertos sesgos, ciertas tendencias a la miopía, pueden coordinarse y cómo esas exigencias de coordinación suponen costos que quien diseña la institucionalidad debe tener en cuenta. Y un último aspecto de los efectos sistémicos es enfatiza la importancia de cómo las instituciones reaccionan frente a las decisiones de sus contrapartes. Entonces, un punto crucial, señalan estos institucionalistas nuevos, tiene que ver con considerar dinámicamente las relaciones entre instituciones. Uno no puede tomar en consideración, por ejemplo, uno tiene que tomar en consideración, por ejemplo, cómo va a reaccionar la legislatura a ciertas estrategias de interpretación jurídica que adoptan los tribunales. Si adoptan, por ejemplo, una estrategia formalista de interpretación de la ley, eso va a implicar quizás que la burocracia o que la legislatura adopte ciertos cursos de acción para ellos elaborar las normas que posteriormente van a ser elaboradas, van a ser, disculpen, aplicadas por los tribunales y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta entonces los efectos sistémicos de los distintos arreglos institucionales. Tenemos entonces forma y sustancia, capacidad institucional, capacidad comparativa, análisis comparativo, efectos sistémicos, y la última característica yo creo importante, pero probablemente esta no es una lista exhaustiva, es la idea de escala, que está conectada con la noción de efectos sistémicos, pero hay un pequeño matiz de diferencia. La idea de escala pone énfasis en la importancia que tienen los números y los recursos al analizar una institución. Y acá el punto de partida es el siguiente. La pregunta es, ¿cómo las instituciones cambian frente a aumentos en la demanda de sus servicios? ¿Cómo las instituciones cambian frente a incrementos o disminuciones en la participación de los agentes que exigen que estas instituciones tomen decisión? Por ejemplo, no es lo mismo el rol de los tribunales, de nuevo. Obviamente hay algo de tribunal céntrico. No es lo mismo, por ejemplo, la toma de decisión de una legislatura en un estado grande, en un estado con una población grande, a cómo toma decisión el proceso político en una comunidad pequeña como Valdivia, por ejemplo. Y los sesgos que tiene un proceso de toma de decisión como un consejo comunal no es el mismo en una comunidad pequeña o una comunidad grande. Entonces, uno tiene que ajustar el arreglo institucional a la magnitud de la participación que tiene que hacer frente a esa institución. No es lo mismo la capacidad que tiene de crecer la burocracia, por ejemplo, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, sin necesariamente naturalizar sus funciones, a la capacidad que tiene de crecer la judicatura, que una vez que crece su estructura, su organización, empieza a socavarse su principio legitimatorio. Lo que quiero decir esto último, aunque suene un poco complicado, es impensable un tribunal que tenga demasiados miembros sin romper su capacidad de deliberación racional, por ejemplo. Entonces, bueno, el último aspecto es la idea de escala con que se toman las decisiones. Me queda muy poco tiempo. Solo quiero quiero mencionar las 3 discusiones que tenía previstas, que no voy a alcanzar a desarrollar. La primera es el libro es quizás una figura fundacional del institucionalismo en derecho, creo yo, que es Neil Comesack, quien comparó, yo creo de una manera especialmente iluminadora, el proceso político
el proceso judicial y el mercado como formas alternativas de toma de decisiones. Yo creo que una cosa especialmente interesante para el derecho público es el énfasis que puso Comesar en que el proceso político podía tener dos formas de patología: el sesgo mayoritario, la tiranía de la mayoría, y un sesgo minoritario, que es la idea que normalmente asociamos a la idea de captura por grupos de interés del proceso político. Y yo creo que una de las ideas notables es, por ejemplo, el desajuste que existe entre establecer revisión judicial como una reacción a estas patologías cuando se trata de un problema de sesgo minoritario. Precisamente porque la judicatura está orientada a resolver un caso particular. Entonces está en mucho mejor posición para resolver justamente el sesgo mayoritario y no el sesgo minoritario. Entonces hay de nuevo un mismatch entre la respuesta institucional y el problema institucional. Es una idea compleja que quizás requeriría un poco más de tiempo para elaborar. El segundo autor, que creo que también es probablemente uno de los autores más extraordinariamente influyentes en el derecho administrativo norteamericano actual, es Adrian Vermeule, quien ha discutido sobre quién debe tener la capacidad de interpretar dinámicamente la legislación del Estado administrativo moderno. Los tribunales, que es la alternativa que normalmente se ha defendido en la academia norteamericana, o la burocracia. Y por razones, de nuevo, por mayor capacidad de acceso a la información, mayor experticia, entre otros, él controvertidamente ha defendido la posición de que los tribunales deben ejercer deferencia respecto de las decisiones, interpretando el derecho, interpretando estatutos legales ambiguos que realiza la burocracia. Y la última autora que tenía en mente es Eileen Kavanagh, quien ha estudiado, yo creo, de manera sumamente iluminadora problemas de deferencia, especialmente en el contexto de modelos débiles de revisión judicial y problemas de separación de poderes, de nuevo también utilizando este lenguaje institucional que yo le he resumido hace un instante. Lamentablemente tampoco voy a poder detenerme demasiado en esta autora, pero si hay preguntas quizás puedo referirme a ella. Y déjenme mencionar simplemente 4 conclusiones que yo creo, 4 lecciones o conclusiones sumamente provisionales que yo saco de esta revisión. Yo creo que la gran virtud que tiene esta aproximación al derecho institucional es que facilita enormemente la incorporación de trabajo empírico en el derecho. Y es una reacción iluminadora al trabajo puramente dogmático en derecho. Pero esto no viene sin problemas. Yo creo que un primer problema muy grande es, y que debemos preguntarnos, si esta aproximación al derecho tiene un sesgo conservador o un sesgo tecnocrático excesivo. Al girar desde discusiones sobre los fines que queremos alcanzar a una discusión solo centrada en medios, centrada en técnica, yo creo que hay un problema, hay un riesgo de caer en discusiones en ocultar bajo un manto tecnocrático discusiones políticas que es completamente indeseable. En un sentido similar, yo creo que también tenemos que estar alerta a los excesos del instrumentalismo en el derecho. Yo creo que el derecho tiene un aspecto normativo que es ineludible y que las visiones puramente instrumentales del derecho tienden a erosionar. Y finalmente, quizás lo más paradójico, es yo creo la pregunta sobre qué tan nuevo es este nuevo institucionalismo. ¿Es realmente nuevo es decir, con otras palabras, lo que hacía Legal Process en los 50, 70 en Estados Unidos? O quizás lo que uno se encuentra en los federalistas, a un texto del siglo XVIII, o John Stuart Mill a finales del siglo XIX. ¿Es realmente técnico o solamente un lenguaje distinto para hablar de temas tales como la separación de poderes, que son los temas permanentes del derecho público? Eso, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a ofrecer la palabra para preguntas y comentarios. Samuel. Yo voy a tomar lo último y lo primero que dijo Guillermo para hacer una pregunta en parte también a Diego. Claro, yo eché de menos un ejercicio de decir que era lo distintivamente institucionalista de las aproximaciones que estaban ofreciendo.
Desde luego, porque Diego, cuando mostraba lo que era distintivamente institucionalista, su contraposición eran otras teorías del derecho. Y yo creo que algo distintivo de esta forma institucionalista es que toman prestados desarrollos de otras disciplinas de las ciencias sociales para iluminar la discusión jurídica. Y que por lo tanto también es interesante preguntarse en el origen en esa que se desarrolla la ciencia política, en la sociología, en la economía, que dio lugar a este nuevo institucionalismo en esas disciplinas. Y yo tengo una respuesta tentativa y quiero ver qué reacción tienen frente a ella. Yo creo que la importancia del institucionalismo en la segunda mitad del siglo XX en particular fue la idea de que para explicar los fenómenos sociales y en particular fenómenos políticos, no era suficiente ver al Estado simplemente como el reflejo de organizaciones sociales o de fuerzas sociales que le eran trascendentes. No sé si uno, por decirlo así, obviamente la versión más conocida y más caricaturizada de esto es obviamente el materialismo histórico o ciertas concepciones marxistas donde el Estado no es más que el instrumento del que se vale una clase dominante para explotar otras clases sociales, ¿no? Entonces, que el Estado en verdad no es un real factor, es simplemente superestructura de una base económica que lo determina. Y de hecho, bajo esa perspectiva, por ejemplo, yo tengo dudas, Diego al pasar insinuó que él podía comprender public choice como una especie de institucionalismo. Yo tengo, si mi respuesta es correcta, o sea, si esta intuición es correcta, yo tengo dudas de public choice, o gran parte de la literatura de public choice puede ser vista como auténticamente institucionalista, porque la idea de la institución es que es clave para explicar fenómenos sociales, la apelación a la institución y que la institución no es reflejo de fuerzas económicas que la determinan, o sociológicas que la determinan. Y en el caso, por ejemplo, de la teoría de la captura de las instituciones reguladoras por los grupos de interés, obviamente la idea aquí es normalmente explicar la acción del Estado como predeterminada por fenómenos en la sociedad. Entonces yo creo que en el fondo, en algún sentido, esa sería como la versión de derechas del materialismo histórico o la versión, cierta teoría marxista que era devaluadora de las instituciones. Entonces, yo creo que la primera cuestión es interesante porque, como dice Guillermo, obviamente la noción de institución es enormemente discutida. Como recordaba McCormick en el libro que citó Pablo, que yo traduje, McCormick recordaba que la noción de instituciones en la tradición jurídica occidental debe ser la noción más antigua, una de las nociones más antiguas en el derecho occidental que nosotros heredamos del derecho romano, y que instituciones del derecho se han estado escribiendo sistemáticamente desde el derecho romano clásico, obviamente pasando por la conspiración justiniana, el derecho medieval, etc. Pero, por lo tanto, la noción de institución, y esto no es raro, es enormemente discutida, pero lo mismo se aplica a la noción de norma o regla que cualquier concepto ocupa, proceso de decisión, distinciones tales como procesos de decisión legislativo, administrativo. Entonces, lo que le incomoda a Guillermo es que no calzan las piezas en ese puzzle, no calzan ningún puzzle conceptual. Digamos, no hay ningún programa de investigación hoy día que dé una respuesta que sea neutral o omnicomprensiva a ninguno de los conceptos centrales: decisión, norma, institución, ¿no? Entonces, y algunos otros que uno pudiera querer definir. Y por último, una pregunta dirigida un poco a Guillermo en particular. Él dijo: yo por razones pragmáticas opté el institucionalismo para responder una pregunta que tenía previa. Pero cuando uno adopta una metodología, esa metodología cambia enormemente tu pregunta, las cuestiones que tú consideras relevantes para formular una respuesta. Entonces, como que uno puede tener problemas previos al vocabulario y las estrategias metodológicas el vocabulario conceptual y las estrategias metodológicas que uno utiliza para responder sus preguntas, modifica las preguntas. Y de hecho, todo tu análisis posterior fue mostrando los tipos de preguntas que te condujo, ¿no? La distinción entre forma y sustancia, la pregunta por comparación institucional, evitar el rechazo de un análisis asimétrico. Todo ese tipo de cosas hacían que el tipo de respuestas y la manera en que tú entendías tu pregunta original, explicar la Contraloría como un organismo particularmente relevante en el derecho público chileno, adoptó concreción y especificidad una vez que adoptaste esa estrategia metodológica. Y la decisión por adoptar esa estrategia metodológica siempre tiene el costo alternativo o el rechazo implícito de otras estrategias metodológicas o vocabulario alternativo a tu elección. Por eso yo creo que es tan importante hacerte consciente de cuál es el tipo de explicación que uno está rechazando por la vía de adoptar una estrategia explicativa, metodológica, institucionalista. Por ejemplo, rechazar la idea que el Estado no es más que reproducción de fuerzas sociales que le trascienden, ¿no? O sea, uno, al ser institucionalista, uno está diciendo
como decía cierto institucionalismo norteamericano clásico, institutions matter. Y la idea era bring back the state in la discusión política, ¿no? Para explicar lo que pasa en la política, que no solo tengo que mirar movimientos sociales, partidos políticos, grupos de presión. Algo importante pasa una vez que hay un input de estos movimientos sociales, esta presión, los votos, etcétera, y el output de decisiones políticas. Hay algo que pasa en esa mediación institucional que modifica centralmente el resultado que nos viene. Y esa yo creo que es una tesis central del institucionalismo en la versión que ustedes están defendiendo, y que es importante que ustedes defiendan de manera explícita, y no me pareció que lo estuvieran haciendo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Se puede decir algo, no? Claro. No quiero monopolizar, yo No soy ti- un auto invitado ilegal. Pero una otra vez que Nada ilegal. ¿Cómo se llama el permiso otorga? Mi idea es la siguiente: ocurre que se está generando con más potencia últimamente, a medida que se han potenciado los medios de comunicación, como tres factores importantes. Uno es la institucionalización de la cultura. Uno escucha las radios universitarias o las radios cultas, las radios chilenas, que sé yo, que trae expertos, y como que van replicando una especie de concordancia, una especie de acuerdo tácito de no discrepar demasiado entre ellos y mantener una especie de paz. Parece no tan armada, pero más bien de tolerancia conceptual. Entonces hay como un acuerdo tácito de mantener una especie de verdad oficial con ciertas perspectivas de rebelión o de acoger llamados sociales. Y lo otro es que hoy día se está generando también dado el fenómeno del exceso de universidades, no recuerdo la palabra incorrecta, no quiero ofender, ya la dije en todo caso, me disculpo por ya, es que al escuchar la Radio Universidad de Chile, la de Concepción, la de acá, la de otro lado, es también la creación de otra normatividad, de otro factor que concuerda en lo mismo, o sea, potenciarse entre ellos en los discursos que le da una raíz primaria, que es el caso de la universidad, y ellos van a decir lo que más o menos dijo la universidad. Entonces no hay ningún cambio, no hay ningún aporte, digamos, podríamos decir, sustantivo, creativo, crítico, sino que es como refrendar lo que ya aprendieron, pero haciéndolo en otro escenario. Y uno ve con dolor, por ejemplo, que hoy día el escritor ha desaparecido. Esa antigua sabiduría que hubo hasta los años 60, cuando habían otros actores sociales que han sido superados por la institucionalización, que se ha dado a raíz de la invasión esto de las universidades o de la comercialización de la educación institucionalizada. Y también está el asunto de que esta cosa de la educación ya no es reflexiva ni crítica, ni tiende a mejorarse. Y lo que no tiende a ser crítico de sí mismo se transforma en un dogma, queramos que no queramos. Entonces se enseña el cómo funciona y cómo produce. Y los chicos dicen, no me interesa ni la historia ni la filosofía, sino cómo esta máquina la ha hecho andar y cómo saco algún provecho de ella. Entonces como que se escapan del contexto social fuerzas así. Y también está el factor ahora de la inteligencia artificial, que puede parecer este niño está leyendo mucha ciencia ficción, lo vamos a tener que mandar un ratito al hospital para que lo lea una pastillita. Pero se están creando, digamos, mecanismos autointeligentes, autocontrolables, que realmente están al servicio de los poderes fácticos. Eso que la capacidad de leer los mails, leer las comunicaciones confidenciales, hay máquinas que le leen en cosas de segundos. Entonces uno ve que hay ciertas irrupciones que como que no conocemos y no caracterizamos y no manejamos bien. Perdón la extensión, no se preocupe. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Daniela? No sé muy bien cómo plantearlo, pero las dos presentaciones, y posiblemente influida por lo que conversaba con Diego sobre su ubicación laboral, o sea, me hizo pensar mucho como en perspectiva de políticas públicas, ¿no? Lo que decían, o sea, en un tipo de aproximación al derecho muy funcional al diseño y la evaluación de políticas públicas, que yo diría ha sido un terreno hasta ahora tal vez monopolizado como, o dominado desde otras profesiones, ¿no? Y otras perspectivas, fundamentalmente la economía, la ciencia política, me parece, tal vez me equivoco. Y en ese sentido la pregunta, y tal vez retomando algo de las primeras exposiciones donde no se hace referencia a esta idea
de que en algún sentido la propia realidad organizada sería jurídica, ¿no? O llamaría a ella misma el derecho. Entonces, ¿cuál es qué aportaría la perspectiva jurídica en esta comprensión más amplia de lo jurídico desde esta mirada institucional en el diseño y la evaluación de políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cuál es el aporte propiamente jurídico, más allá del diálogo que parece absolutamente fascinante con otras disciplinas, pero ¿dónde estaría esa mirada propiamente jurídica si no es dirigida a las reglas, ¿no? O sea, porque uno pensaría, bueno, de todo esto el abogado, el analista jurídico va a terminar proponiendo un mejor diseño normativo, ¿no? Gracias. Diego. Ya. Muchas gracias por las preguntas, que creo voy a solamente poder responder de forma provisoria. Voy en orden. La pregunta de Samuel sobre lo distintivamente institucionalista. Y ahí yo he seguido un poco la literatura institucionalista en las ciencias sociales. Y me da la impresión de que el desarrollo no es, digamos, las tensiones que dieron origen uno podría llamar nuevo institucionalismo, en las ciencias sociales son distintas a las tensiones que dieron origen en el derecho. Y la verdad es que no sé cómo, no sabría explicar bien por qué, o si hay algunos, quizás algún metanivel, puntos de contacto, etc. Por eso está pensando cómo responder la pregunta de una forma que no va a desordenar más que ordenar la conversación que estamos teniendo, y probablemente voy a desordenar más que ordenar, pero bueno. Yo diría que al menos en el nuevo institucionalismo en las ciencias sociales, yo diría que el punto clave en ciencia política, en sociología y en economía, incluso, a pesar de que hay un desarrollo un poquito paralelo, es como la distinción entre agencia versus estructura. Y de alguna manera el nuevo institucionalismo es como una vuelta a la importancia de la estructura. Y a tratar de explicar el comportamiento social en relación a la evolución de las estructuras institucionales. Por eso, sobre todo en ciencia política y en sociología, el institucionalismo es antifuncionalista. En el fondo, no podemos explicar solamente el desarrollo de instituciones, incluyendo instituciones jurídicas, simplemente en atención a los fines que esa institucionalidad sirve. Entonces, y esto yo creo que es una discusión súper importante. A veces siento que es más importante esa discusión que la que tenemos en el institucionalismo jurídico, pero pensemos, por ejemplo, en la tesis laguista. La tesis Lagos, cada vez que alguien lo ataca por algún problema de diseño de política pública de su gobierno, su respuesta es siempre la misma. Cuando yo asumí el gobierno, dice, con su voz, digamos, autoritaria, nuestro ingreso per cápita era 5... Sí, no creo. Yo voté por Lago en todo caso, así que hago el disclosure. Era $5.000 per cápita. Por lo tanto, las instituciones que nosotros teníamos eran las instituciones que eran posibles en un país de $5.000 per cápita. Y hoy día las políticas que podemos tener, las políticas públicas, las instituciones que podemos tener, son aquellas que podemos tener en un país que tiene $20.000, cuyo ingreso per cápita es de $20.000. Yo creo que ese es el target principal de la crítica institucionalista, de que no es posible entender el desarrollo, explicar el desarrollo de instituciones simplemente en atención a la capacidad económica de un país, incluso a quiénes son los grupos de interés. Yo creo que esa discusión, ese énfasis que a mí me parece súper importante entenderlo bien, y yo creo que quizá algunos de los autores más interesantes que a mí me tocó leer en mi doctorado son eso.
Paul Pearson, digamos, Di Maio y Wendy Powell en sociología, Paul Pearson y Jacob Hacker en ciencia política, etc. Yo creo que esa dimensión del análisis, la corriente que mejor lo captura en derecho son los estudios sociológicos del derecho, los society. Y por eso creo que, y ahí yo creo que hay algún grado, de los pocos creo que últimamente tenemos entre yo y Guillermo de diferencia. Porque esa es una de las críticas claves que de la tradición sociojurídica se le hace al public choice, incluso a versiones más modernas de análisis económico del derecho, más institucionalista, como Positive Political Theory, o incluso Adrian Nefermühle, que básicamente entienden los arreglos institucionales como funcionales a ciertas asimetrías de poder. Y hacen un análisis institucional, tratan de incorporar teoría de juegos o análisis como matemáticos formales al análisis institucional. Y yo creo que ahí hay hartas limitantes, porque la realidad social, la realidad institucional es mucho más compleja y es más difícil capturarla con un modelo formal o un modelo abstracto de análisis del comportamiento. Entonces, la evolución de las instituciones legales, creo yo, al igual que las instituciones políticas, es más compleja y no siempre, y uno al menos tiene que tener como una hipótesis relevante en su análisis, que no siempre sirve una determinada finalidad pública, la capacidad económica de un país o un determinado grupo de poder. Eso yo diría, digamos. Pero a nivel más general, no sabría, digamos, yo creo que responder con precisión en qué medida ese desarrollo teórico tiene su paralelo así, claro o parecido en el ámbito de la teoría institucional. Yo creo que la teoría institucional en el derecho es parte de una premisa mucho más básica, que es simplemente entender, dar cuenta, tener sensibilidad institucional en el análisis del derecho, digamos. Entender el derecho en su contexto institucional, en qué medida el derecho, el análisis jurídico debe, digamos, conectar fines con alternativas institucionales. Yo creo que ese es como ese es, digamos, el piso básico del análisis institucional anglosajón al que nos estamos refiriendo nosotros, digamos. ¿Cuánta profundidad tiene eso? Yo creo que los desarrollos, las discusiones más en las ciencias sociales, yo creo que tienen que ver con eso, digamos. O sea, yo creo que alguien que hace game theory aplicado a derecho público, que lo hacen varios, califica como un tipo que hace análisis institucional en derecho. Pero probablemente sería criticado de una perspectiva institucionalista en las ciencias sociales, digamos. Ese es como el... Sí, no sé si... Dale. O sea, no sé, bueno, sin micrófono. Esa es mi duda, porque en el caso del abogado, como dice Julio decía, lo específico del abogado es que manipula instituciones. O sea, yo entiendo por qué para un cientista político o para un sociólogo relevar las instituciones puede ser algo relevante. Para el jurista lo que hace, su business, es la superestructura, para ponerlo en términos como marxistas, ¿no? Por eso los marxistas despreciaban mucho el derecho y el estudio del derecho, porque lo veían como mero reflejo de base estructural. Entonces, el derecho solo importa en la medida que las instituciones importan. Entonces, mi desafío es que uno ve muy bien tu comprensión institucionalista porque era un debate importante y importaba en la economía, en la sociología, pero para el abogado es decir, mire, lo que yo hago es relevante, como un experto en el uso y despliegue de instituciones. Porque eso es lo que hago yo. Mi business es como yo he hecho andar procedimientos institucionalmente estructurados de toma de decisiones. Pero sí, pero quizás estoy en desacuerdo porque yo creo que al menos las formas, al menos a las que yo me referí sobre cómo un investigador en el ámbito del derecho entiende su trabajo, son bien distintas a las que alguien que hace trabajo institucional cree que está haciendo, digamos. Y el trabajo es distinto, o sea, el fin es distinto, su unidad de análisis es distinto, su perspectiva metodológica es distinta. Entonces, claro, a un nivel amplio estamos todos analizando instituciones, obviamente, o sea, un nivel que
abstracto general, digamos, pero a la hora de, no sé, pienso la discusión, lo hablaba un poco en la mañana, ¿cierto? Como en el ámbito del derecho, de los derechos humanos, digamos. Es un análisis súper normativista, digamos. Cero sensibilidad a cómo esos valores, esos principios establecidos en constituciones internacionales se reflejan en instituciones concretas, digamos. De modo que en el CELA siempre criticamos lo mismo, digamos, que es una discusión abstracta sobre principios que deberían informar ciertos aspectos de la realidad jurídica sin entender qué instrumentos se están utilizando, cómo funcionan, qué ventaja tiene uno versus el otro, etcétera. Digamos, yo ahí veo algo distintivo. Gracias, Diego. No respondí la otra pregunta. Por favor. No, pero quizás Es que no, quería evitar que se generara un diálogo, ok. aunque no lo hice muy bien. No fui muy rápido. Dale. La segunda pregunta que me hicieron yo creo que difícil abordarla, creo, pero lo único que quizás me atrevería a decir es que lo que usted identifica es una hipótesis de trabajo relevante, que creo que cualquier análisis institucional tiene que ser sensible a eso, y que es que a veces la institucionalización de reglas es un obstáculo. Entonces, a pesar de que quizás hemos hablado de institucionalismo jurídico como un movimiento que surgió o que ha surgido sobre todo en contextos en los cuales la profesión del jurista intenta ser más sensible a los cambios sociales, hay veces en que la institucionalización, o sea, yo creo que el trabajo institucionalista regular tiene que también dar cuenta, y varios de estos autores que hemos referido creo que lo examinan, los espacios en los cuales la institucionalización es un obstáculo. Yo creo que lo que usted estaba hablando de lo que ha pasado en las universidades o en los medios de comunicación, que ciertas culturas se van anquilosando en el tiempo, da cuenta de eso, digamos, de que ciertos procedimientos se institucionalizan y eso a veces genera lo que llaman algunos autores path dependency, etcétera, que hace difícil que se cambien. Un verdadero monopolio. Claro. Una especie de monopolio de otra manera, pero al final... Claro, otro tipo puede ser, sí. Entonces la institución se va viendo a sí misma en otro aspecto. Sí. Eso es lo que... no sé si Guillermo tendrá algo que decir sobre eso. Y sobre Daniela, claro, yo creo que no fue un accidente, no es necesariamente un accidente que yo haya terminado trabajando donde estoy trabajando, pero de hecho me acuerdo que en mi entrevista de trabajo, la gente del mundo del derecho, como una escuela interdisciplinaria donde participan distintas disciplinas y distintas facultades, los profesores de derecho estaban muy curiosos por tratar de entender cómo creía yo que era el rol de análisis jurídico en el análisis en una escuela de políticas públicas. Pero también me acordé de otra anécdota. Una vez en Stanford, donde yo estudié, no hay escuela de políticas públicas. Y hay muchas en Estados Unidos. Está la Kennedy en Harvard, la Goldman en Berkeley, la Escuela de Políticas Públicas de Princeton. Hay un montón, en muy buena universidad hay escuelas de políticas públicas y en otros países también. Y una vez un profesor de Derecho en Stanford le preguntaron que por qué no había una escuela de políticas públicas. Y su respuesta fue que nunca habrá una escuela de políticas públicas porque es el rol de la Facultad de Derecho. Y eso yo creo que ahí denota la diferente comprensión que tienen los gringos de lo que es el análisis jurídico. Y de hecho uno ve, en los cursos que uno toma en Estados Unidos, todos tienen la palabra policy. O sea, todos tienen Environmental Law and Policy. Land Use Law and Policy. O sea, los cursos que yo tomaba, todos tenían la palabra, digamos, policy. Ahora, ¿qué es lo distintivo? Difícil, digamos. Yo creo que lo hablamos hoy día a la mañana un poco con Pablo. Yo creo que el análisis de políticas, las políticas públicas, a pesar de que los economistas creen que lo que ellos hacen es el análisis de políticas públicas, yo creo que las políticas públicas es un objeto de análisis que se puede abordar de distintas perspectivas. Esa sería mi respuesta. Y los cientistas políticos se enfocan en cómo el proceso político, el sistema de partidos influye en los outcomes de políticas públicas.
Los economistas hacen evaluaciones de programas, pues, tratan de medir el impacto de una determinada política pública, etc. Y yo creo que nosotros ofrecemos algo distinto. Y yo creo que lo que estamos diciendo hoy es que más que simplemente analizar o simplemente describir aquellas normas que son relevantes en un espacio de política pública, que yo creo que probablemente muchos profesores en Derecho consideran que eso basta como trabajo de jurídico en relación a políticas públicas, describir aquellas normas o el sistema de normas que influye en un determinado área de las políticas públicas. Yo creo que lo que uno ofrece es esa sensibilidad institucional, entender el derecho como un complejo interrelacionado de instituciones, y que, digamos, todo análisis de ese complejo tiene que dar cuenta de sus rendimientos comparativos. Yo creo que esa me parece una mirada más fructífera de participar de la discusión pública que un análisis más tradicional. Pero claro, algo que yo creo que necesitamos más tiempo para discutir. Bien, voy a ser muy breve porque soy consciente de los costos de excederse en el tiempo acá. Sí, la pregunta de Samuel, no sé por qué tengo la impresión de que todas las preguntas van más bien a Diego que a mí. Pero, primero, el comentario del caballero, que no sé su nombre, de Nelson. Yo creo que usted describe, parecido a lo que decía Diego, patología de instituciones. Hay que estar siempre consciente de que las instituciones pueden prosperar y pueden tener también derivaciones patológicas, y hay que tener eso presente para saber cómo reaccionar, y hay que saber que incluso las reacciones pueden tener también efectos patológicos. No sé si podría decir mucho más que eso. Respecto del primer punto que hace Samuel, estoy completamente de acuerdo. Creo que de nuevo se aplica el problema más a Diego que a mí, porque el tipo de institucionalismo al que yo me refería, en verdad, su punto de partida es el contraste con conceptualismo en derecho, con una excesiva concentración en valores sustantivos. Dworkin, por ponerlo así, como el ejemplo más paradigmático. Y yo también creo que esta idea de institutions matter no es demasiado aplicable al derecho, porque el derecho justamente enfatiza sobremanera el rol de las instituciones versus lo que pasa en economía o en historia o en ciencia política. Sobre la metodología de mi programa, en mi doctorado, sí, era una ir y venir entre intuiciones y marco conceptual. Y en algún punto se encontraron. Es cierto que exageré el punto al decir que era una pregunta que surgió sin marco conceptual. Es verdad, hay un ir y venir entre ambas cosas. Eso sí, mi propia tesis tenía, por ejemplo, distintos institucionalismos aplicados. En una sección, una gran parte de la tesis era explicativa, de entender cómo una institución había cambiado en el tiempo, ella había prosperado, y otra parte tenía un aspecto de comparación institucional entre Contraloría y su alternativa. Y finalmente, respecto al punto de Daniela, que también creo que iba más dirigido a Diego, creo que es evidente cuál es el punto del derecho acá. No sé qué otro. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi interés principal es instituciones que aplican, crean e implementan el derecho. Entonces, el elemento jurídico está inevitablemente presente. Entonces, es cómo elegimos estrategias de acción entre distintas instituciones que aplican el derecho, cómo elegimos estrategias de acción entre distintas instituciones que crean derecho o lo implementan, y cómo interactúan entre ellas estas instituciones. Entonces, mi principal interés es completamente jurídico. De hecho, a diferencia un poco de Diego, que tiene una visión bastante más amplia que la mía. Eso, gracias. Vamos a dar por terminado con 17 minutos de retraso este seminario. Ha sido muy provechoso, instructivo, y yo personalmente he disfrutado mucho de las exposiciones y la conversación posterior. Le quiero dar las gracias a nombre de la facultad a nuestros invitados que nos visitan desde el centro del país, y al público, aunque escaso, entusiasta. Gracias al público. ¿Quién sabe cuánto
Sí, de estar, no, de estar. Lagos, primero que nada. Sí.